Doctor Valmeyer, usted tiene la palabra. Muy buenos días a todos. Contento de volver a compartir esta nueva jornada en nuestros Ateneos. En esta oportunidad, la doctora Adriana Alzate de Xochiquem, ella es cirujana plástica, nos va a hablar sobre herramientas y estrategias para mejorar las cicatrices. Y bueno, estamos muy contentos de tenerte, Adriana, y esperamos que nos des una excelente charla. Muchísimas gracias. Te escuchamos. Primero que nada, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, para mí es un honor. Voy a contar esto como lo que considero que es una reunión de amigos, colegas y personas con el mismo interés. Eh, la presentación la llamé cómo mejorar cicatrices, tips y herramientas modernas, porque básicamente creo que uno siempre es un proceso de crecimiento constante. Yo tengo que decir, yo no tengo ningún conflicto de interés, así que, eh, ¿qué tengo que decir al respecto? Yo soy cirujana plástica, pero no siempre fui cirujana plástica. Antes de realizar formalmente mi formación, era cirujana general dedicada al mundo de los quemados en la posta central. Soy hija de Xochiquem, hija de el doctor Jorge Villegas, quirúrgicamente hablando, y de todo esto surgieron muchas cosas. La era previa a mi formación de cirugía plástica, ya dije, en la posta central, en Chile, había pocos recursos, mucha demanda, se hace obviamente lo que se puede, se incrementa la sobrevida, pero a cuesta de más secuelas. Y to todo esto es mejorable. Esto era lo que hacíamos, pacientes gravemente quemados, con muchas secuelas, que además después no teníamos mucho a hacer. Entonces, ¿qué ofrecíamos? Ofrecíamos cobertura, obviamente, ofrecíamos compresión con las órtesis compresivas, lubricación, pero con poca red para realizar más cosas posteriormente. Algo que probablemente muchos de nuestros pacientes presenten. Entonces vamos a recordar que es una cicatriz, es un tejido, ya que necesito bajar esto porque no puedo. Ajá. Es un tejido fibroso que reemplaza el tejido normal posterior a un proceso de cierre de una herida. En mi formación de cirujana, un profesor me decía algo que la cicatriz es la firma del cirujano. Entonces está directamente relacionado con la calidad de imagen, con la calidad de vida, con la aceptación de la persona. Así que bueno, nada, había que estudiar más. Recordemos que las fases de cicatrización a grandes rasgos son tres, que tienen procesos sobrepuestos y que hay diferentes actores en cada fase. Entonces, una fase inflamatoria que tiene un componente hemostático inicial, un componente de cierre de llave, y que tiene mediadores para ello, las plaquetas. Luego viene la fase inflamatoria que tiene que ver con el proceso de limpieza y de llamar a los que nos ayudan, neutrófilos, monocitos, macrófagos, linfocitos. Luego una fase de proliferación en donde nos dedicamos a tapar el hoyo que tenemos y allí hablamos de queratinocitos, macrófagos y fibroblastos como grandes actores. Y luego en la fase de remodelación, este fibroblasto se cambia a miofibroblasto y es el responsable de muchos de nuestros procesos de contracción cicatrizal. Entonces, cada fase tiene diferentes componentes. Sé que es temprano en la mañana, no los quiero dormir, pero tenemos que recordar que hay una cantidad de sustancias profibrosis y atenuantes de fibrosis. Entonces, y que cada etapa tiene diferentes actores. Este paper se los recomiendo ampliamente. ¿Qué es importante reconocer? Que tenemos que trabajar en la profilaxis del queloide, ojalá, cuando se puede, o de la cicatriz hipertrófica, que hoy por hoy se considera parte del mismo espectro, y el, el manejo ya, tratamiento, etcétera. Entonces, bueno, sabemos que la sutura sin tensión, sabemos que el taping o la silicona, tenemos las órtesis de compresión que permite la oclusión de pequeños vasos sanguíneos, inducción a la apoptosis a estos
desórdenes hipertróficos y que tiene que tener una eh, presión mínima de 15 a 40 milímetros de mercurio. Por eso no sirve cualquier cosa y por eso se deben ajustar, porque todas las fibras elásticas van cediendo y que debe ser usado idealmente 23 horas al día. Entonces resulta incómodo, pero es una tremenda herramienta. Los flavonoides induciendo la regulación de las metaloproteasas y una inhibición del SMADS, y también es importante que lo debemos ocupar, ¿ya? El tiempo que lo ocupamos. Los corticoides, el mecanismo es para reducir la inflamación y la proliferación de fibroblastos, pero también regulando los temas vasculares, y todos sabemos cómo lo usamos, los que tienen más eh, estudios avalados directamente para esto es la triamcinolona, y debe ser repetido de 1 a 2 veces mensuales, y son extensibles. El uso de taping y apósitos de compresión va de la mano con esto y se puede combinar con otros inyectables para inducir una atrofia del tejido. La plastía de cicatriz, todos la conocemos, todos la hacemos, mecanismo para reducir volumen cicatrizal, cambio de este tejido, optimizar técnica de cierre cuando no fue posible en la primera, pero lo ideal es esperar al menos un año post tratamiento inicial y combinar siempre terapias. Entonces seguimos con esto y la crioterapia es una alternativa, genera una necrosis por frío, inducción de la apoptosis, y en este caso hablamos de nitrógeno líquido de 10 a 20 ciclos, no siempre accesible, no siempre manejado cómodamente por los cirujanos plásticos. Con respecto a la radioterapia, el mecanismo es reducción de la angiogénesis o antiinflamación. Todos sabemos que es una tremenda, pero tiene grandes problemas. ¿Y qué nuevo hay? ¿Qué podía ofrecer más? Bueno, las terapias lumínicas tienen un mecanismo de antiinflamación, vaporización de vasos sanguíneos, remodelación del tejido, y tenemos diferentes ondas que se pueden ocupar. Recordemos que las terapias lumínicas, entiéndase láser y otro tipo de luces intensas, tienen longitudes de ondas, y estas longitudes de ondas nos permiten diferentes cromóforos. Es decir, en algunos casos vamos a atacar directamente la rojez de nuestra cicatriz, que normalmente va orientada a disminución de esta sobreproducción de vasos sanguíneos. Y tenemos de las cosas que tienen más evidencia el PDL, y también el neodigno-YAG, el láser CO2, la luz pulsada, y combinaciones. Es maravilloso. Estas herramientas combinadas con todo lo que había mencionado antes, yo las considero una tremenda aporte. El 5-fluoracilo, que es algo que yo empecé a utilizar el año pasado, mecanismo de antiangiogénesis y antiinflamación, usamos una combinación de 50 miligramos por ml intralesional. Puede ser cada semana, esto es lo que recomiendan. Yo la verdad es que prefiero espaciarlos y hago una combinación. Ya les voy a explicar qué he hecho puntualmente porque esto es una revisión, pero también les voy a contar cómo lo he ido haciendo. Ojo con el 5-fluoracilo, que es muy doloroso, así que siempre bloqueen con anestesia al paciente, por favor, porque pueden terminar como me pasó a mí con una paciente en la urgencia después del dolor tan intenso, necesitando fentanilo, ¿ya? Las células mesenquimáticas o pluripotenciales, de esto la mejor alternativa hasta ahora es la lipoinyección, más fácil para utilizar. El interferón eh, es una alternativa que se está utilizando, genera un down regulation del TGB FET beta 1, con lo tanto se genera una atenuación de la síntesis de colágeno y la fibroproliferación. Y otras cosas que no están disponibles, pero que vienen en camino, que son anticuerpos neutralizantes.
Y de los emergentes, que para mí han sido una tremenda herramienta, yo los estoy ocupando, y es la toxina botulínica. El mecanismo es múltiple, pero hay primero una reducción de la tensión muscular subyacente, sobre todo para caras, en fases cicatrizales. La inhibición, además de la inflamación neurogénica cutánea a través de la vía de señalización de la sustancia P. Y esta misma vía es la que nos ayuda para el dolor neuropático y el prurito. Así que tenemos una doble herramienta. Reducir la secreción de la producción de colágeno en la cicatriz, inhibiendo la polarización de los macrófagos. El uso es inyección intralesional, la bleomicina, que es un mecanismo similar relativamente al 5-fluoracilo, y debemos recordar que se ocupa intralesional, pero tiene un tema. La bleomicina se debe manejar bajo cámaras de flujo, etcétera, así que son un poco más complejos. Así que mi conclusión de todo esto que le he metido a estudio es que había que estudiar demasiado, que habían pocos recursos, pero obviamente había interés, o sea, por interés no nos quedamos. Aquí viene todas las cosas, aprender de todos, hacer equipos, atreverse y avanzar. La doctora Soto, amiga, partner quirúrgica y de todo esto, fue a hacer un fellow y trajo una formación con respecto a el láser, y yo aprendí de ella inicialmente. Y con eso partí el manejo agudo de los quemados, logrando en pacientes como estos que todavía estaban hospitalizados, que tenían, son pacientes grandes quemados con una increíble retracción cicatrizal, y que no tenemos muchas cosas para poderlo estirar. En un manejo agudo lográbamos de un codo a 90 grados hasta 175 grados de extensión, solo con una fase de un láser de CO2, de los más económicos que hay, tengo que decirlo, y logrando una extensión hasta 175 grados inmediatamente después, y que se puede prolongar en el tiempo con buena kinesioterapia. Esto se hace en las zonas que ya está cerrado, pero obviamente como lo teníamos en el hospital, podíamos saltarnos las zonas cruentas. Entonces viene la otra cosa, porque yo soy cirujana plástica, también hago cirugía estética, y mis pacientes vienen y me dicen cosas como: doctora, mis cicatrices antes no quedaban así, míreme ahora con esta cicatriz, no me gustó, y llegan a mí. Entonces, cuando hay estética, obviamente que es más presión, porque los pacientes quemados probablemente tienen esta expectativa de que pueden quedar así, pero los estéticos no me lo perdonan. Así que había que seguir estudiando, y esto ya no tenía la explicación desde el punto de vista de solamente la quemadura, y había que meterse en la espada del augurio y buscar más allá de lo evidente. Me perdonan la apología a los que son más jóvenes que no lo pueden entender, pero bueno. Y seguí estudiando, así que entraron otras cosas. El tiamidol como molécula que nos ayuda a bajar el componente hipercrómico, la hidroquinona, que también nos aporta este manejo de la hipercromía, el ácido tranexámico para el mismo efecto con excelentes resultados, sobre todo combinado con las otras cosas, y aportar obviamente ácidos grasos, evitar la pérdida transepidérmica de agua de la cicatriz, y entender que toda cicatriz tiene un componente que es diferente a la piel adyacente. Y ahí vino otras cosas, porque había que seguir buscando, y la vitamina D, a través de algunas conferencias y algunas clases, y luego algunos estudios más prolongados acerca de lo que se conoce como cirugía plástica funcional, resulta que hay un déficit que puntualmente en Chile puede llegar hasta el 87% de las mujeres, y hasta un 20% de un déficit severo. Esto es de datos de hace como 5 años. La cinética de hierro, más allá de la hemoglobina y el hematocrito, que es lo que todos pedimos preoperatorio, tiene un componente súper importante, saber cómo está la transferrina, poder regular todos estos procesos, hacer suplementación de todos estos procesos preoperatorios, y recordar que el zinc también es esencial para la cicatrización y la neoformación de colágeno. Entonces, el papel del zinc es crucial en las heridas, y probablemente ninguno lo suplementamos.
La toxina botulínica, voy a hacer un poquito más de hincapié en esto, la reducción de la tensión muscular, la modulación de la inflamación y la respuesta inmune, la inhibición de la proliferación de fibroblastos, la producción de colágeno y genera un efecto en la calidad de la cicatriz. Ya va que se pegó. Ok, espérenme. Entonces, ¿a dónde voy? Esta paciente es una paciente que llegó gran quemada a la posta central y que posteriormente me llegó en una fase de queloides varios meses después a mi consulta privada. Esto es lo que he logrado, de un queloide de buena magnitud que limitaba la movilidad de la boca, que limitaba la sonrisa, que limitaba la fonación, que tenía una placa cicatrizal hipertrófica, vamos así. Estas son fotos sin filtro, sin ningún tipo de cosas, pero también va más allá de esto. Esta paciente cuando ingresó en la primera foto que ven aquí tenía limitación de la apertura axilar, obteniendo con solo una porción, No, bájalo. una Igual sola cuando yo sesión de te vi, láser. esa parte de acá estaba, sí. Ajá. Esa parte de la axila, como ven aquí, era una placa no distensible, muy pruriginosa, una sola sesión de láser CO2 con ella, pero más la suplementación de los otros factores. En la cara sí le he hecho 6 sesiones de láser de combinación de láser vascular con CO2, más inyecciones, etcétera. ¿Quieres hacer? Y en este caso, otra paciente gran quemada que llegó con una placa hipertrófica que limitaba la movilidad a lograr esta condición. Obviamente, Ya, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos de tratamiento? Esta es la cuarta sesión, Ujú. o sea, menos, no, ¿Y qué te pasó a ti? quemadura por incendio. Ujú. ¿Y cómo llegaron tus manos? Bueno, un poco más rojas, abultadas. Muévela, hazme un puño. Ujú. Ha mejorado sustancialmente. ¿Extiende? Sí. Extiende. Ok. A ver, entonces, también existen las heridas de difícil cicatrización, aquellas que no nos están acompañando y no logramos cerrar. Este es el caso de una paciente que llegó a mí 6 meses después de una reducción mamaria en donde presentó cuando le abren la curación este proceso eh, que pasó por muchas curaciones, por muchos procesos y no mejoraba, llega a mí abierta y le digo, vamos a enfocarte con todo esto. Obviamente me pareció que se trataba de un pioderma gangrenoso. Estamos hablando de 6 meses con la mama abierta. Y exámenes preparatorios, tenía la vitamina C súper baja, le dije vamos a enfocarnos en suplementar dirigidamente para tu cicatrización, la arginina, la glutamina, la vitamina C y la vitamina D, la curación avanzada con conceptos que hoy no vienen al caso, pero que son re importantes, prepararse para las secuelas, porque nada que tenga 6 meses, pues una herida abierta va a cicatrizar bonito y sospechar cosas raras. En este caso, sospeché el pioderma gangrenoso, lo traté como tal y mejoró en menos de un mes. Pero ¿qué pasa cuando los pacientes nos llegan con hipercromía, cicatrices inestéticas secundarias? No tiene nada que ver con esto. Podemos ofrecer cosas así. Una paciente que había presentado realmente unos queloides posterior a una mastopexia periareolar, me llegó a mí derivada por su médico tratante, posterior a 3 episodios de láser combinado, logramos esto. Otra paciente con una herida traumática, este es un solo episodio de láser CO2, este lo hizo otra colega que trabaja conmigo, ese puntualmente no es láser mío, me refiero a la de la cara, y me gustaría que se llevaran de la conclusión de esta presentación. El manejo de la cicatriz es un manejo a medida, nada es estándar, esto es un traje sastre. Como en la vida, juntos somos más, así que
La mezcla de procedimientos, de técnicas y la sinergia entre herramientas, yo siempre considero que es maravillosa herramienta. Lo clásico sigue sirviendo, no voy a decir nada de que todas las cosas que hemos aprendido antes no sirven, no, sigue sirviendo, siguen teniendo un papel importantísimo, pero como siempre, todo es mejorable. No hay que olvidarnos de que cicatrizamos de lo que comemos hacia afuera y por lo tanto es fundamental cuidar la alimentación y la suplementación. Y esto, como siempre, sigue siendo noticia en desarrollo. Tengo que declarar que actualmente estoy realizando, pero tengo pocos casos, aunque con muy buenas resultados hasta ahora, con los exosomas. Me gusta el arte del kintsugi, que es reparar con oro. Es una técnica japonesa que repara objetos y los convierte después de rotos en algo más valioso. Aprender a enseñar a los pacientes a amarse a pesar de lo que sucedió, a mí me parece que es un punto clave. Y como siempre digo, el que solo tiene un martillo, a todo le ve cara de clavo. Obviamente que tenemos que llenar nuestra caja de herramientas para poder hacer más por ellos. Muchísimas gracias. Yo soy la doctora Adriana Alzate. Estas son mis redes sociales y para lo que necesiten y deseen estoy a su orden. Muchas gracias, Adriana. Muy buena tu charla, espectacular. Yo particularmente recogí algunos tips que voy a implementar también en mi práctica médica y está abierta la discusión. Si alguien quiere hacer algún comentario, preguntas, eh, vamos a ver si hay preguntas escritas. Una pregunta, doctor, si se puede para la doctora. Doctora, eh, estos pacientes que estuviste usando las nuevas tecnologías como tu CO2, ¿tenían como siempre la presión con ropa compresiva 24 horas? A todos los pacientes yo les indico compresión. De hecho, me ocurrió con la primera paciente, la de la cara, que es la que yo creo que es mi mejor caso. No es el único, obviamente, pero hoy quería explicarles cosas y que además ha sido una paciente que ha respondido muy bien. Ella usaba una máscara termoplástica que no toleraba por el dolor y estaba teniendo muchísimos problemas para tolerar la compresión. Usa máscara termoplástica y insertos, todo el arsenal. Y me llegó así. Yo siempre les digo a los pacientes, esto es de sumar herramientas. A todos los pacientes yo les mantengo la compresión. Me han llegado pacientes que no la toleran y que aún así han mejorado mucho con terapias lumínicas, etcétera. Los conformadores, la compresión, yo no la suspendo, solo la suspendo durante la semana que duran las costras del CO2. Perfecto, muchas gracias, doctora. La doctora E. Blanco pregunta si el láser CO2 es fraccionado o lineal. No, fraccionado, fraccionado. Te quería preguntar algo, Adriana, algo, pero o sea, es más relacionado a la estética. ¿A todas tus pacientes de cirugía estética le das suplementos vía oral? Hoy, actualmente sí, qué buena pregunta. A ver, no es que a todos les dé todos los suplementos, yo hago un estudio bien personalizado de muchas cosas que tiene que ver con lo que me va a dar una pauta de lo que necesito. Me ha llamado mucho la atención porque efectivamente desde que empecé a medir vitamina D en todos los pacientes, tanto de los que me llegan por cicatrices, porque es una de las
permiso, es una de las consultas frecuentes en mi caso y que muchos pacientes me las derivan. eh, y veo y casi todos tienen la vitamina D baja. Por ejemplo, esta paciente, la de la cara, yo la empecé a tratar y veía que la empecé con infiltración y láser, ¿ya? Partimos primero con láser. Luego fue infiltración más, que fue una combinación de 5-fluoracilo con triamcinolona. Y estaba mejor, pero estaba aquí. Le mando a pedir todos los exámenes, veo que tiene la vitamina D baja, le empiezo a suplementar y le cambio un poco la dieta. Y fue en cuestión de 2 meses como un salto bastante importante en su mejoría. O sea, al punto de lograr una maleabilidad de lo que antes era una placa queloidea. Hoy por hoy, a todos mis pacientes les pido un setting de exámenes y los suplemento preoperatorio cuando veo que tienen la vitamina D baja. A título de algo que está en desarrollo, porque me llegó un paciente coreano que tiene muchísimos queloides, tiene el tronco con queloides y ha visitado más de 100 médicos, dicho por él, no por mí, ¿ya? Y cuando llegó dentro de todos estos exámenes, una vitamina D, que yo nunca había visto una vitamina D tan baja, en 5, eh, y una homocisteína súper alta, eso ya tiene que ver con otras cosas. eh, y obviamente que cambiando, suplementando y todo esto es el primer punto para que responda mejor. Luis Philippe pregunta si usas microneedling. Sí he ocupado microneedling, por ejemplo, en el caso de la paciente de la cara, la última aplicación de exosomas fue con microneedling. Pero honestamente prefiero el CO2 para Eh, pre- cicatrizar puntualmente. Preguntan también qué tipo de siliconas usas. A ver, yo ocupo siliconas de las cintas en algunos pacientes, pero normalmente mis pacientes quemados específicamente ocupo traje elástico compresivo con insertos a medida, etcétera, etcétera. Eso es a cargo del kinesiólogo. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien quiere hacer un comentario, puede levantar la mano y Cristian le va a dar la palabra. El drug delivery, sí, doctor Luis Felipe. Ocupo drug delivery en todos los pacientes cuando les hago CO2 por cicatrices y hago la combinación de triamcinolona con, con 5-fluoracilo a partes iguales habitualmente cuando tengo una cicatriz muy activa. Y lo hago de esta forma. Yo hago una infiltración de esta combinación de 5-fluoracilo con triamcinolona y anestesia. Ya les dije, imposible sin anestesia. O lo otro que hago es que bloqueo alrededor, no directamente la cicatriz, de manera de que no tengan dolor en el momento de que yo infiltro. A esta paciente le hacía bloqueo anestésico de lo supraorbitario, infraorbitario y mentoniano porque le tenía que infiltrar muchas zonas en la cara, esperaba un rato y luego la infiltraba. Cuando no lo hice así, la paciente me hizo un dolor impresionante en a la salida del procedimiento y tuvo que ir a la urgencia, fue la que mencioné. Entonces, un día hago esto, 3 semanas, o sea, infiltro, 3 semanas después hago el láser fraccionado con drug delivery de las mismas eh, sustancias. Posteriormente, a las 3 semanas, una nueva infiltración intralesional y luego 3 semanas después. Lo importante es no hacer el láser con menos tiempo de 6 semanas entre láser y láser,
puede ser un poco más, pero hay que entender que hay que darle espacio a la cicatrización y a la remodelación y al efecto que tiene el láser. Esto sigue mejorando y de verdad que es una tremenda ayuda. ¿En qué momento o tiempo indicás o iniciás el proceso de rehabilitación? Dice Gustavo Navarro. A ver, en el caso de los pacientes quemados agudos, empiezo inmediatamente el proceso de rehabilitación, es decir, la kinesioterapia se mantiene, la movilidad. Esto es fundamental, no olvidemos que esto son fuerzas mecánicas. Yo logré que un paciente que tenía 90 grados de extensión de codo llegara a 175 en una sola sesión, pero si nosotros no mantenemos esa movilidad, se nos vuelve a congelar. Así que inmediatamente y continúa la rehabilitación. Lo que sí dilato un poco es la colocación de las órtesis compresivas en los pacientes que están ambulatorios y la vuelven a usar a la semana, cuando ya tengamos el proceso de cicatrización, porque no me gustaría que se infectaran. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Luis Filip, si querés hacer algún comentario relacionado a tu gran experiencia que tenés también con láser. Hola, hola Bruno, ¿me ¿Qué tal, Luis Filip? escuchas? Sí, te escucho. Bien, 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 bien. Muchas gracias, una presentación increíble tu- con cosas muy relevantes, muy, muy importantes que nosotros hacemos todos los días. Me gustaría saber qué piensas de microneedling, porque hoy muchas personas no tienen acceso a láser de CO2, pero microneedling es muy, muy barato. Entonces es una alternativa para las personas que no tienen láser. ¿Qué piensas? Yo lo ocupo como una tremenda herramienta de drug delivery, además que per se el microtrauma de las agujas es beneficioso. Me parece que hay una mejoría mayor con el láser fraccionado, pero obviamente que es una tremenda herramienta para los que no lo tienen, porque es mucho más económico. ¿Qué precauciones tomo? Es que el microneedling tiene una profundidad X a la que llego. Entonces, cuando tengo zonas más grandes, voy a llegar a 2,5 es como lo máximo que he visto que llegan. Y me parece que sangran más, eso sí. Sí, Pero sí, mucho, mucho, mucho más. si pueden Yo, ocupar microneedling con, por ejemplo, nanofat, es que le amo. La nanofat es, creo que uno de mis grandes descubrimientos, bien procesado, bien manejado, un poquito de grasa, sirve tanto para lo estético, regenerador, para las cicatrices, hace un bienestar, pero maravilloso. Y siento que es una gran ayuda. Obviamente que nosotros no podemos sacarle grasa en cada sesión al paciente. Para eso también ocupo los exosomas, que me parecen una muy buena alternativa. sí, creo que estoy de acuerdo. Creo que NanoFat es algo muy interesante, pero lo más difícil es no hay protocolos muy bien definidos, tampoco no hay una manera muy efectiva de hacer comparaciones entre las diferentes técnicas. Entonces, hoy hacemos casi que todas las cosas como experiencia personal. Pero no tengo ninguna duda de que la combinación de láser, microneedling, nanofat, triamcinolona, drug delivery, todos juntos, fue un gran avance. Hoy, día a día, uso menos y menos triamcinolona inyectable.
los problemas, las complicaciones, las atrofías son muy grandes y los resultados son muy pobres comparativamente con láser y microneedling. Entonces, creo Yo ocupo que... solamente cuando, en zonas que son francamente un queloide, ¿ya? Sí, y queloide no es lo mayor problema de los pacientes quemados. O Los sea, pacientes quemados tienen básicamente cicatrices hipertróficas, entonces es una situación casi que excepcional. Por ejemplo, ojo, una que con situación los que pacientes, uso infiltración de triamcinolona es si tiene una obstrucción del canal auditivo. Entonces, ok, es una situación de excepción, pero las otras técnicas que has mencionado son increíbles y creo que avanzamos muchísimo para un tratamiento mucho más efectivo, más blando, más... un momento, por favor. Gabriel, creo que, pero una cosa que me gustaría decir es que los tratamientos mejoraron muchísimo, pero eso no es una justificativa de no hacer el tratamiento de fase aguda bien hecho para evitar las obvio, complicaciones. obvio, no, estoy absolutamente, a ver, es lo primero que dije, Doc, yo estoy con usted, creo que la base es la prevención, ¿ya? Exacto, de La acuerdo. prevención de la cicatrización anómala, de la cicatrización patológica, parte, en el Ok, caso de los vamos. quemados, dándole el tratamiento agudo más óptimo. También entendiendo que, por ejemplo, en el caso de los pacientes electivos pueden ser con los exámenes preoperatorios adecuados y poder brindar la suplementación de aquellas cosas que Fala, desconocemos máquina. que, Rapidinho. que están bajas. Y agregado a eso tenemos estas herramientas. Yo siento que el 5-fluoracilo, que es económico, que es accesible, me ha ayudado muchísimo en la mejoría rápida de estos pacientes. O sea, de verdad que es un gran aporte. Y el láser definitivamente un antes y después. Hoy por hoy, la combinación de 2 láseres o 3. Muy bueno, muy bueno. Gracias por la charla. Muy bueno. Un placer, espero haber estado a la altura de las expectativas. Claro. Bueno, si no hay más ninguna otra pregunta, Adriana, te agradezco de corazón esta charla que nos diste, fue muy enriquecedora, productiva para todos nosotros. Y le agradezco a todos que estuvieron pendientes todos estos sábados que tuvimos nuestros Ateneos, en especialmente al licenciado Cristian Agüero, que es nuestro jefe de fisioterapia y Oi? que nos ayuda siempre con la parte de Ah, o pai dela que trouxe? entonces, les agradezco a todos. Feliz año nuevo y nos volvemos a encontrar probablemente en el 1 de marzo. Feliz año a todos, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy disponible para lo que requieran. Para mí siempre es maravillosa la oportunidad de trabajar en equipo. Como siempre he dicho, juntos somos más, que el conocimiento se divulgue y que los pacientes de toda Latinoamérica, de todo el mundo, tengan mejores herramientas a disposición. Yo siento que si uno encuentra algo que funcione, obviamente con la responsabilidad que esto implica, esto es lo que yo estoy haciendo ahora. Como dije, es noticia en desarrollo, pero espero que se hayan quedado con esa inquietud y espero haber sido un aporte. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a disposición. Gracias, gracias. Chao, chao a todos.